Bueno, buenas noches a todos y todas los que nos están viendo, los que están presentes en este momento y las personas que nos verán en los siguientes días a través de este video y a través de los canales de la comunidad cristiana La Roca de Betel. En este momento vamos a trabajar un tema, perdón un segundito, permítanme un segundo que vamos a trabajar un tema muy importante denominado los nombres de Dios y entre comillas. ¿Y por qué lo hemos puesto entre comillas? ¿Por qué lo hemos puesto entre comillas? Básicamente la idea de poner esto de los nombres de Dios entre comillas es con la finalidad de explicar de alguna manera que hablar de nombres de Dios pues no es del todo correcto. Es decir, como decir Dios se llama de múltiples maneras, pues es de alguna manera una idea incorrecta a la hora de hablar de Dios. Es incorrecto decir nombres de Dios a la hora de hablar de Dios. Y es un poquito extraño que se diga esto, puesto que a nosotros nos han enseñado los nombres de Dios, ¿no? El Shaddai, el Olam, no sé, Jehová, Elohim. toda esa cantidad de cosas, y que siempre nos enseñaron que esos eran los nombres de Dios, pero que hoy quisiera que viéramos algunos aspectos interesantes con respecto a este asunto. Por eso la palabra nombres está puesta entre comillas. Los nombres de Dios. Bueno, y explicaba eso, ¿no? ¿Por qué se pone la palabra nombres entre comillas? Básicamente porque no es exacto hablar de nombres de Dios. Porque Dios no se llama de ninguna manera, no tiene un nombre, no está limitado. Cuando en el Antiguo Testamento se hablaba acerca del nombre de alguien, lo que se decía era que el nombre de alguna manera caracterizaba a aquella persona que lo portaba. Entonces, cuando una persona se llamaba de alguna manera, el carácter de ese nombre, pues esta persona lo adoptaba y eso era muy notable en la cultura hebrea. No sé si ustedes se acuerdan de la historia de David con Abigail y que el nombre del esposo de Abigail era Nabal, que significaba, creo que el nombre significaba tonto, o en algunas versiones estúpido. De hecho, cuando David va porque quiere asesinar a Nabal, la que se viene es Abigail, y el nombre de Abigail significa la que es sensata o la mujer sabia. Y entonces Abigail viene, habla con David, le dice, perdone la vida de este hombre, que este hombre es un tonto, y Abigail dice, porque tal es su nombre, tal es él. Cuando Dios se aparece a Jacob, el Dios cambia el nombre de Jacob por Israel. Israel significa el que lucha con Yahvé o el que lucha, ¿verdad? O Jehová lucha con él. Es un nombre que se le cambia a Jacob porque Jacob significaba pues el engañador, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas lo que nos dan es la idea de que los nombres en esa cultura son muy importantes. Los nombres en esa cultura tienen un significado. Los nombres en esa cultura se dan por una razón. Y básicamente es la misma razón por la cual también se le da nombres a, digamos, a Dios, ¿no? Hablando de Dios, pues es la misma razón por la cual, perdón, se le dan nombres a Dios, no. Es la misma razón por la cual se tiene cuidado de no darle un nombre a Dios. Y básicamente porque si se le daba un nombre a Dios, la idea era que Dios iba a quedar amarrado, prensado, limitado por el nombre que se le diera, ¿verdad? Por eso no se habla de nombres en el Antiguo Testamento, sobre todo, no se habla de los nombres de Dios, ¿no? Varias cosas a tener en cuenta. El nombre de alguien es sinónimo de lo que la persona es en sí. Por lo tanto, si Dios tiene un nombre, pues entonces ese nombre lo va a caracterizar y básicamente Dios quedaría limitado por ese nombre. Por ejemplo, si Dios se llamara, por ejemplo, el sanador, Rafa, ¿no? Si Dios se llamara sanador, pues entonces Dios no tendría otra función sino ser sanador. Y cuando uno necesitara que le diera comida, o le proveyera, o lo cuidara de pronto de las plagas o de otros ejércitos, pues este Dios no nos sirve, porque este Dios no se dedica a cuidarnos de otros ejércitos, este Dios no se dedica a proveer, este Dios se dedica solamente a sanar.
entonces no nos sirve Yahvé, ¿no? ¿Por qué no nos sirve Yahvé? Porque, pues Yahvé simplemente, porque, perdón, no nos sirve Rafa, porque si Dios se llama Rafa es porque Dios es sanador y solamente se dedica a eso y para lo único que lo necesitamos es cuando tenemos problemas de salud. Entonces, cuando nosotros decimos Dios se llama así, básicamente lo que estamos diciendo es la única función de este Dios es hacer esto, ¿no? No tiene otra función, no va para otro lugar. Por eso entonces el nombre de alguien es sinónimo de lo que la persona es en sí. Perdón un segundo. Eh, Pronunciar el nombre de alguien, pues también tiene una implicación en el Antiguo Testamento, porque pronunciar el nombre de alguien es poseer a ese alguien. Cuando uno pronunciaba el nombre de una persona, era traerlo a la conversación así la persona estuviera ausente. Entonces, era muy importante que muchas personas no supieran el nombre que uno tiene para que no se pusieran por encima de uno y no lo poseyeran a uno, digamos, en un término ético. Entonces, cuando una persona le daba el nombre a otra persona, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Javier, hijo de tal. En esa dinámica, yo tengo que darle el nombre básicamente porque confío mucho en esa persona. Si yo no confío en esa persona, no le doy mi nombre porque de alguna manera se creía en el Antiguo Testamento que pronunciar el nombre de alguien era poseer a ese alguien, era traerlo a la conversación, era hacer que esa persona digamos, de alguna manera estuviera aquí y hasta me sirviera de respaldo, porque me le sé el nombre. Hablar entonces en nombre de alguien es ponerlo como testigo, ¿no? Hablar en nombre de alguien es ponerlo como testigo y en esa dinámica, pues sencillamente, por eso es que conocer el nombre de alguien, pronunciar el nombre de alguien es poseer a ese alguien. De ahí que cuando a nosotros nos dicen que, digamos, los israelitas y posteriormente los judíos no pronunciaban el nombre de Dios, era básicamente porque tenían precisamente esa creencia de que al pronunciar el nombre de Dios, pues iban a poseer a Dios y por supuesto es, digamos, de alguna manera muy sacrílego pensar de esa manera, ¿no? Como actuar de esa manera, ¿no? Entonces, definitivamente no se decía el nombre de Dios porque muy probablemente eso implicaba la posesión de Dios, poseer a Dios, ponerse por encima de Dios, y era básicamente un asunto, pues, digamos, de sacrilegio, herético, en fin, de todo tipo. Es por esas razones anteriores las que acabamos de decir que cuando Moisés le pregunta a Dios cuál es su nombre, Dios no le dice un nombre como tal, sino que Dios le contesta, yo soy el que soy. Y yo quisiera que por favor me acompañaran a ese capítulo de Éxodo, Éxodo capítulo 3, versículo 14, y nos diéramos cuenta, bueno, básicamente lo que hemos estado diciendo aquí, pero es interesante que lo pudiéramos leer. Dice así, voy a leerlo desde el 13. Voy a leerlo, Éxodo capítulo 3, versículo 13. Voy a leer desde el 13. Dice, dijo Moisés a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a ustedes, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué le responderé? La pregunta a la que Moisés se quiere adelantar es, mire, si yo voy donde los hijos de Israel, acuérdense que los hijos de Israel están en Egipto. Y se cree que Egipto tenía más o menos un panteón de unos 2000 dioses más o menos, más o menos. Entonces, ojo con esto. Cuando Moisés se encuentra con Yahvé, Moisés lo que le está preguntando no es el nombre básicamente, sino de alguna manera lo que Moisés le está preguntando es dos cosas básicas. La primera es, primero, ¿para qué sirves? Es decir, ¿cómo te llamas y a través de tu nombre yo sé para qué sirves? Si tú me dices, yo me llamo por ejemplo, y Moisés le pregunta a Dios, ¿cómo te llamas tú? Y Dios le dice, yo me llamo cocinero, por decir cualquier cosa, ¿verdad? Pues Moisés va a decir, uy, pero si yo voy a donde Israel, le va a decir, no es que el Dios que es cocinero, pues nos mandó a que fuéramos porque Él nos va a liberar. Pues la gente, por muy Dios que sea, no les va a gustar ese Dios. ¿Y por qué no? Porque es un Dios que se dedica a cocinar, ¿no? O de pronto, si Moisés le pregunta, dime cuál es tu nombre para decirles qué Dios me ha enviado. Entonces, yo soy el Dios de las cosechas.
Y entonces Moisés va donde el pueblo y le dice, mire, es que el Dios de las cosechas me dijo que él nos iba a liberar. Pues el pueblo va a decir, bueno, puede ser un Dios y todo lo que usted quiera, pero es el Dios de las cosechas. Entonces, no nos sirve, no es un Dios libertador. Pero si de pronto Moisés le dice, dime cómo es tu nombre, yo les digo, y Dios les dice, diles que yo soy el libertador, diles que yo soy el Dios de los ejércitos. Entonces Moisés con ese nombre va a donde los israelitas y dice, mire, el Dios libertador, el Dios de los ejércitos me envió. A ellos sí les va a sonar y van a decir, ah, interesantísimo, ¿no? Interesantísimo ese Dios, y en ese Dios sí podemos confiar. Entonces, básicamente, Moisés le pregunta, primero, ¿cómo te llamas para saber cuáles son tus características y para saber si nos puedes librar? Luego, la segunda cosa por la que Moisés le pregunta a Dios el nombre es porque en Egipto hay más de 2000 dioses. Por lo tanto, lo que Moisés quiere saber es cuál de todos los dioses que hay en Egipto eres tú, ¿no? Con cuál de todos esos dioses eres tú. Y por eso Dios siempre le reclama y le dice, yo soy el Dios de tus padres. Dios, diles que yo soy el Dios de los padres. Es decir, yo no soy ningún Dios de Egipto, sino que yo soy el Dios de los antepasados. En otras palabras, yo no tengo nada que ver con los dioses de Egipto, con lo que crean en Egipto. Eso no tiene nada que ver conmigo. Yo soy el Dios de los antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de José. Eso haría que los israelitas digan, ah, entonces no es un Dios egipcio el que nos va a sacar de aquí, es el Dios de nuestros padres. Pero la otra cosa por la que le responde, y es interesante el versículo 14, es que Dios pareciera que le ocultara el nombre a Moisés, porque Moisés le pregunta, ¿cómo te llamas? Y Dios lo que le responde es, mire lo que dice en el versículo 14. Lo que Dios le responde es lo siguiente. Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así le dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Interesantísimo eso, porque pareciera que Dios no le quiere decir el nombre, o sea, como que Moisés le dice, ve cómo te llamas para yo ir a decirle a ellos. Y Dios le responde, diles que yo soy el que soy. Ve y habla con ellos y dile, yo soy, me envió. Y es interesantísimo porque lo que Dios le responde a Moisés no es una distracción, no es por no darle el nombre. Lo que pasa es que Dios no tiene un nombre, Dios no se llama. Dios no le da un nombre a Moisés porque sencillamente no lo tiene. ¿Y por qué no lo tiene? Primero, porque Dios no está limitado por un nombre. No está limitado por un nombre. Si Dios le hubiera dado un nombre a Moisés, pues esa sería su característica y de ahí no lo saca nadie. Pero lo que hace Dios es decirle a Moisés, yo soy el que soy. En otras palabras, la mejor traducción es yo soy el que seré o yo soy el que hago que todo llegue a ser, ¿no? Moisés quiere saber cuál de todos los dioses egipcios es este. Dios le contesta que no es ninguno de esos dioses egipcios, pero al mismo tiempo es todo lo que esos dioses egipcios quieren hacer o pueden hacer. No sé si me explico allí. Dios lo que le contesta es, diles que yo soy. Pero yo soy qué? Señor, yo soy qué? Yo soy. En otras palabras es todo lo que tú te imagines, yo soy. Todo lo que tú creas que yo puedo hacer, yo soy. Todo lo que tú puedas concebir con tu mente y más allá, yo soy, ¿no? Por eso Dios no le contesta con ningún nombre, porque Dios dice, yo no soy ninguno de esos dioses, pero al mismo tiempo puedo ser cualquiera de esos porque yo soy. Significado básicamente de yo soy es yo soy el que hago que todo llegue a ser. Yo soy el que hace que todo llegue a ser. Por eso Dios no le contesta, mi nombre es Jehová, apellido Elohim y segundo apellido Shaddai por parte de mamá. Dios no contesta eso. Dios lo que le dice es yo soy. Yo soy. Significado, yo soy el que hago que todo llegue a ser. Por eso entonces nosotros no podemos hablar de nombres de Dios. Y por eso decía yo al principio que lo ponía entre comillas, porque nosotros no podemos hablar de nombres de Dios. Nosotros podemos hablar de designaciones de Dios. Designaciones de Dios. Y dentro de esas designaciones están las siguientes. Está la designación Él, que es esta que está aquí, esto que vemos acá, Él,
¿cierto? Que no es él en español, como cuando uno dice, ¿quién se comió la sopa? Y uno dice, él. No, aquí la palabra es él en hebreo, que se escribe más o menos de esta manera. No sé si ahí lo alcanzan a ver, que lo estoy escribiendo en la parte de arriba. Básicamente se escribiría en hebreo de esta manera, él, y en español sería de esta forma que está aquí, él. Eh, Esa sería la partícula, por ejemplo, cuando ustedes han escuchado Elohim, digamos, esta es una partícula inicial, es una, podríamos llamarlo una, ¿cómo se llama eso? Un prefijo, ¿no? De uso frecuente en la literatura poética. Él significa ser fuerte, ir delante de, ser fuerte y poderoso. Esta es una palabra genérica para designar a las divinidades, tal como lo es la palabra Dios. Cuando uno dice Dios, no necesariamente está hablando del Dios de la Biblia. Uno puede decir que el dinero es el Dios de este tiempo. O que mucha gente dice que Messi es el Dios del fútbol. Algunos decían que Maradona era el dios del fútbol. Y entonces Dios es una palabra que se puede aplicar a cualquier cosa. El dinero puede ser un dios, el poder puede ser un dios, la guerra puede ser un dios, y no necesariamente estamos diciendo que son dioses como tal, que son personas que se volvieron dioses. Lo que estamos diciendo básicamente es que pueden ser dioses, adorados como dioses, y entonces Dios puede ser cualquier cosa. Pero cuando nosotros hablamos de Dios, pues entonces nosotros decimos, es que Él es mi Dios. Y entonces ya ahí hacemos una diferenciación entre una cosa y la otra. Si no, no. Otra designación es el Shaddai, que significa el Todopoderoso, el más que suficiente. Pero ojo con esto, estamos hablando de designaciones, no estamos diciendo que Dios se llama así. En la literatura del Antiguo Testamento esto era clarísimo. Ellos nunca pensaron que Dios se llamara de tal manera. Ellos siempre dijeron, eh, son designaciones para hablar de nuestro Dios, pero Dios no tiene nombre como tal, ¿no? El Olam, el Dios de la eternidad. El Olam es el Dios eterno, el eterno. Es la permanencia de la divinidad por encima de todo cambio temporal, ¿no? El Dios de la eternidad, el eterno, ¿no? El inconmovible, el que siempre está, ¿no? El que nunca deja de ser, porque siempre está presente, ¿no? Porque es el Dios que siempre está allí, ¿verdad? Entonces, en esa dinámica es el Dios eterno, el que no cambia, el que no muta, el que nunca se va, el que siempre está presente, el que vive para siempre, si se quiere decir de esa manera. Pero hay otra designación que es esta, la palabra Elohim, Elohim. Y la palabra Elohim, mire la partícula que tiene, la que ya habíamos visto, ¿se acuerdan? Que era esta es una Aleph, ¿ve? Esto ya lo habíamos visto, él, ¿no? Pero Elohim es esto, Elohim, acá está, Elohim, bueno, ahí escribí mal, perdón, a ver si de pronto por aquí hay algún tipo de borrador. Aquí. Elohim, Elohim. Y esta terminación im, ¿verdad? Esta terminación im es plural, ¿no? Lo que quiere decir es, esto es él, que designa a Dios, pero esta terminación plural lo que quiere decir es que designa a dioses. Por eso la palabra Elohim puede significar precisamente eso, ¿no? A los dioses, ¿verdad? Pero no es solamente plural, no es solamente plural la palabra Elohim, sino que la palabra Elohim también designa lo que es cantidad, lo que es mucho, ¿no? Lo que es mucho. Entonces, en esa dinámica, Elohim significa dioses en plural, pero también puede designar cantidades o puede designar fuerza. También se usa para hablar de Dios.
puede la palabra Elohim traducir simplemente Dios, pero lo que está traduciendo con la palabra Dios es básicamente como un Dios fuerte, ¿no? Para decir básicamente que Él es el Dios de los dioses. Elohim puede ser algo muy fuerte, muy poderoso, o puede ser mucho, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener miles de vacas. Mis vacas pueden ser Elohim, porque son muchas. O sea que lo que quiero decir es que no siempre Elohim significa Dios o dioses. Una piedra grande y poderosa puede ser Elohim, porque es grande y es poderosa. Entonces es una piedra Elohim. No quiere decir que la piedra es Dios, quiere decir simplemente que es una piedra grande y poderosa. Habría que determinar por el contexto, es decir, qué será lo que quiere decir el autor con la palabra Elohim. Habría que determinar por el contexto a qué se está refiriendo exactamente cuando el autor nos habla acerca de esa palabra en esos términos, ¿no? La otra palabra, perdón, todas las anteriores son designaciones específicas para que se sepa que se está hablando de Dios, mas no se debe confundir con que así se llama Dios. La otra palabra es la palabra esta que está aquí, que básicamente nosotros podríamos decir que es la palabra Yahvé, pero básicamente esta palabra es el tetragramatón divino, lo que se llama el tetragramatón divino. Y el tetragramatón divino es atribuido únicamente al Dios de Israel y no es un nombre. Y esto es muy importante tenerlo claro porque esa palabra no se lee. La idea de esa palabra es que alguien que la reconozca mientras está leyendo es leerla pero cambiarla por otro. Generalmente lo cambiaban por la palabra Adonai, cuando el autor bíblico o cuando el lector bíblico estaba leyendo y entonces iba hablando y diciendo ta, 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 y se le aparecía esa palabra, el autor bíblico no la leía, no la leía. Entonces la cambiaba por otra que generalmente es Adonai, que es mi Señor, mi Señor. Y entonces decían Adonai en vez de decir esa palabra. ¿Por qué? Porque esa palabra no es para leerla, porque es una designación de Dios, ¿verdad? Pero no se pronuncia, no se pronuncia, no se habla esa palabra porque es profanar. Entonces, como esa palabra sí es un atributo designado únicamente al Dios de Israel, por eso esa palabra tenía tanto significado, porque era una designación solamente para el Dios de Israel, mientras que Elohim puede ser cualquiera, ¿no? Él puede ser cualquiera, Shaddai puede ser cualquiera, todos esos son designaciones para cualquier otro Dios. Pero para hablar del Dios de Israel, ellos escogieron esta partícula, precisamente por esa conversación con Moisés, que ahorita vamos a verlo más interesante todavía, y escogieron esa partícula para decir que eso es cuando se habla exclusivamente del Dios de Israel y por eso no se debe nombrar. Y aclaramos aquí, muy importante esto, no es un nombre, es una designación para precisamente no nombrar a Dios. ¿Y esa palabra qué significa? Significa el que existe, el que llama a la existencia, el que vive por sí mismo, el que da vida. Y generalmente, como decíamos ahorita, se leía como la palabra Adonai, que significaba Señor o mi Señor por su terminación y Adonai. Yo quisiera que miráramos estas que son palabras hebreas, son letras hebreas de Isaías 45. En Isaías 45 dice, yo soy Jehová y no hay otro, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me has conocido. Y yo quiero mostrarles esto porque aquí está precisamente la palabra. Entonces, cuando dice yo soy Jehová, es esta palabra, Jehová. Miren, aquí está el tetragramatón divino, miren. Yod, G, Ba y G. ¿Sí? Lo que en algunas veces en español dicen YHWH, ¿no? Lleva, ¿no? Yo soy lleva. Y acá está la otra palabra. Y aquí como en español dice, no hay Dios. Pero en hebreo lo que se está diciendo es esto. No hay Elohim. Miren, aquí está la palabra Elohim. Y aquí está la terminación en plural. Him, la palabra him. Entonces, lo que quiero decir con esto es básicamente que en el hebreo, o en el español, cuando se traduce, cuando está la palabra Elohim,
En español generalmente traducimos Dios, y cuando está la palabra Yevah o Yahvé, ¿no? O el tetragramatón divino, en español nosotros pusimos Jehová, pero en el hebreo ellos preferían no leerlo y lo que leían era la palabra Adonai, ¿no? Cuando aparecía esto que está aquí, permítamelo, borro todo esto que acabo de poner aquí para que quede más claro. Esto no era necesario borrarlo, pero lo borro. Cuando aparecía esta designación que está aquí, en este punto, cuando aparecía esta designación aquí, lo que hacían los hebreos era básicamente no leer esto, ¿no? Y lo cambiaban más vale por la designación Adonai, ¿no? Lo que decíamos ahorita, mi Señor, Adonai, mi Señor. Mientras que la palabra Elohim, pues como es una palabra genérica, no había ningún problema, ellos la leían Elohim sin ningún lío. Pero esta palabra que designa el tetragramatón divino es una palabra que no se podía leer porque es una palabra básicamente pues sagrada. Es una palabra sagrada que no puede tocarse. Si me permiten, entonces en este momento quisiera mostrarles unos videos. eh, Permítanme un segundo, que nos van a explicar un poquito más esto. Voy a mostrarles dos videos, ¿listo? Para que por favor les presten muchísima atención. Estos dos videos están en YouTube y hacen parte de una colección que se llama Bible Project. Ahí van a aparecer para que ustedes también lo tengan muy en cuenta. Aquí está, Bible Project, para que lo puedan buscar. Son videos muy interesantes y muy buenos sobre la Biblia. Me dicen, por favor, si se escuchan. Durante miles de años, cada mañana y tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras para expresar su devoción a Dios. Se llama el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a observar la segunda palabra clave, Señor, escrito todo en mayúsculas. Este es el nombre personal del Dios de Israel. Aprendemos por primera vez el significado de este nombre en la historia de Moisés y la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3. Dios se aparece a Moisés y le ordena liberar a los israelitas de la esclavitud. Moisés le pregunta, ¿qué si las personas me preguntan el nombre del Dios que me envió? Dios responde, diles, Eyeh me ha enviado a ustedes. Esa palabra hebrea, Eyeh, significa yo seré. En otras palabras, el nombre de Dios significa que es el que es y el que será. La existencia de Dios no depende de nada o de nadie más. Dios simplemente es. Pero sonaría un poco extraño que Moisés fuera con los israelitas y les dijera, yo seré, me ha enviado a ustedes. Solo Dios puede decir, yo seré. Así que en la siguiente oración, Dios le dice a Moisés la versión que debe decir en voz alta. Yahweh, el Dios de nuestros ancestros, me ha enviado a ustedes. Esa palabra, Yahweh, es la antigua forma hebrea del verbo Él será. Este es el nombre personal del Dios de Israel. Aparece más de 6.500 veces en el Antiguo Testamento. Esto es lo interesante. A lo largo de los siglos, los israelitas querían honrar la naturaleza sagrada de este nombre divino. Así que cuando leían la Biblia hebrea en voz alta y llegaban a este nombre, dejaron de decir Yahweh. En lugar de eso, empezaron a decir la palabra hebrea para Señor, que es Adonai. Esta práctica ha continuado a lo largo de los siglos. Después, cuando las personas comenzaron a traducir la Biblia, adoptaron la misma práctica. En lugar de escribir el nombre divino, lo tradujeron como Señor, escrito todo en mayúsculas. ¿Comprendiste? Bien, porque hay más. Los antiguos escribas judíos querían prevenir que alguien dijera este nombre en voz alta, aún accidentalmente cuando leyera la Biblia hebrea. Inventaron una estrategia visual para asegurarse que tú dijeras Adonai. Tomaron las 4 consonantes del nombre divino. Esas letras corresponden a nuestras letras Y, H, W, H. Luego insertaron las 3 vocales de la palabra Adonai y las combinaron para crear una palabra híbrida artificial
que si la pronuncias suena como Yahová, pero ningún israelita decía Yahová en realidad. Es simplemente un recordatorio visual para decir la palabra Adonai. Ahora se pone más interesante. Mucho después, los escribas cristianos no sabían que Yahová era una palabra artificial. Comenzaron a decirla en voz alta y a escribirla. Esta es la palabra que eventualmente entró al español como Jehová. Es una palabra que muchas personas usan todavía hoy. Pero lo principal es que la palabra Señor, en letras mayúsculas, es una indicación del nombre divino. No la confundas con la palabra Señor, que no está todo en mayúsculas en tus traducciones al español. Esa es en realidad la palabra hebrea Adón, que solo significa Señor o amo. Esta palabra puede referirse a reyes o al amo de un siervo, o incluso a un pastor de ovejas. En ocasiones, los autores bíblicos usan esa palabra para referirse a Dios en frases como el Señor de toda la tierra o el Señor de señores. Detrás de todas estas palabras, Jehová, Señor, Adonai, está el nombre divino original del Dios de Israel. Se refiere al que era, es y siempre será. Bien, muy bien. Vimos ahí entonces el video, ¿se vio bien, sin problemas? Sí, sí, lo vimos todo. Ok, permítanme un segundito, porque hay otro video que me gustaría que viéramos que es acerca de la explicación de Elohim, que me gustaría que lo tuviéramos también en cuenta. Denme un segundo, por favor. Bien, bien, entonces vamos a mirar la explicación, así mismo en el mismo video, por las mismas personas de Bible Project, sobre la explicación de el nombre Elohim. Es bien interesante. Mírenlo. Cuando la mayoría de las personas piensan en la historia de la Biblia, piensan en una historia acerca de Dios y los humanos. Pero recuerda, aprendimos que hay otro gran grupo de personajes que aparece a lo largo de la Biblia y juega un papel muy importante. Cierto, los seres espirituales, ángeles, demonios, etc. Así es. En la Biblia, ellos habitan el reino celestial que es paralelo a nuestra realidad terrenal y se sobrepone con ella. Todos estos seres espirituales tienen sus propias características únicas. Pero he aquí lo que es realmente fascinante. Los autores bíblicos tienen una palabra que puede referirse a todos los habitantes del reino espiritual. En el hebreo del Antiguo Testamento, la palabra es Elohim y en el griego del Nuevo Testamento es Theos. Pero esta es la cosa. Esta palabra se traduce de muchas maneras diferentes, dependiendo de a qué ser se refiere. Ángeles, Dios con D minúscula o incluso a Dios con D mayúscula. Espera, entonces, ¿una sola palabra puede referirse a cualquiera de estos seres? Sí, es porque Elohim es el título de una categoría. Puede designar a cualquier ser espiritual que pertenece al reino celestial. Está bien, un título, no un nombre, como la palabra mamá. Sí, exacto. La palabra mamá puede referirse a muchas clases de personas diferentes, pero todas ellas comparten el mismo rol en una familia. Y luego, digamos que un grupo de hermanos y hermanas está hablando y uno dice, ¡Hey, es el cumpleaños de mamá! Están usando el título como si fuera un nombre. Pero sería claro que se refieren no a cualquier mamá, sino a su mamá. Sí, y lo mismo pasa con los autores bíblicos. Ellos llamaban Yahweh a su Dios, que fue el nombre que se le reveló a Moisés. Pero a veces también se referían a él con el título de categoría Elohim, usándolo como un nombre porque todos saben a quién se están refiriendo. Está bien, pero ¿qué no los autores bíblicos piensan que Yahweh está en una categoría propia, que no es como ningún otro? Así es, por eso dicen cosas como Yahweh es el Elohim de Elohim, esto es, el Elohim jefe entre todos los demás Elohim. O también dirían, no hay Elohim sino Yahweh. Esto quiere decir que ningún otro ser espiritual se compara a él, porque solo él es el gobernante y creador de todas las cosas. Ok, ya te sigo, pero pensé que la Biblia enseñaba monoteísmo. O sea, que hay un solo Dios. Bueno, los autores bíblicos están diciendo que entre todos los seres espirituales que existen, solo uno es la fuente y el creador de todas las cosas, incluyendo los Elohim. Ese es el monoteísmo bíblico, que un Elohim, Yahweh, está sobre todos los otros Elohim, esto es, todos los otros seres espirituales. Ahora, dicho esto, estamos listos para aprender más acerca de estos otros Elohim y cómo encajan en la historia bíblica.
Bien, bueno, esos videos nos ayudan a entender un poquito lo que hemos estado diciendo hasta este momento. Entonces, por ejemplo, acá dice, yo soy Yahvé y no hay ningún otro. No hay Elohim fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me has conocido. Diría más o menos, si tenemos en cuenta, pues, la explicación que precisamente nos dio estos videos, nos dieron estos videos. Muy bien. Otro nombre que aparece es precisamente este, ¿no? Digamos que lo vamos a traducir por Yahvé, pero ya hemos acordado que es una designación y no un nombre, y que la designación Yahvé o la españolización Jehová es incorrecta para hablar de Dios. Lo que deberíamos hacer cuando veamos la palabra Jehová, si nos quisiéramos poner pues un poquito estrictos con el tema, es que cada vez que veamos la palabra Jehová, es decir, el Señor, o digamos, reemplazarla por cualquier otra palabra y no decir Jehová, si nos quisiéramos poner estrictos. Porque pues Jehová no es un nombre, es simplemente este tetragramatón que la idea era no leerlo. Pero vamos a leerlo como normalmente lo leemos. Jehová Shebaot, que básicamente significa el Dios de la guerra o el Dios de los ejércitos, ¿no? Pero los profetas ampliaron ese significado, y ejército se le designó a toda persona de la tierra, diciendo que Dios es el Dios de todos los ejércitos de personas, lenguas, razas y naciones. Para decir sencillamente que pues Dios no es Dios solamente de ejércitos, de soldados armados, sino que Dios es el Dios de todos los ejércitos de personas que lo adoran a Él. También es muy importante establecer esto porque en la época de los profetas, sobre todo el siglo octavo, cuando ya hubo rey, recuerden que no siempre hubo rey en Israel, pero cuando ya hubo rey, empezaron a pasar cosas que pasan en los gobiernos autoritarios, como Colombia, Venezuela, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa en estos gobiernos? Pasa que los ejércitos sirven al rey, o sirven al presidente, o sirven al gobierno, y no sirven a la gente. Entonces, mucha gente en Israel pasó exactamente lo mismo con los reyes que tenían, y estos reyes, estos ejércitos servían a los reyes, pero no servían a la gente, porque finalmente los reyes eran los que les pagaban. Entonces, el cuento de que no somos el ejército de la gente, somos la policía de la gente, no es cierto, porque ellos sirven es a los gobiernos que son los que les pagan. En Israel era exactamente lo mismo, era el rey el que le pagaba a los soldados, a los ejércitos, y era al rey al que ellos le daban cuentas. Por lo tanto, ellos no eran los ejércitos del pueblo, sino de los reyes. Y estos ejércitos lo que empezaron fue precisamente a ser ejércitos opresores, ser ejércitos abusadores. Y dependiendo si el rey era abusador, pues el ejército era abusador, ¿no? El ejército era dañino y se iba en contra del pueblo. Entonces la gente empezó a hablar de ya no los ejércitos del rey, sino hablar del Jehová de los ejércitos. Es decir, Señor, los ejércitos terrenales nos oprimen, por lo tanto, sé tú el Dios de los ejércitos diferentes a los terrenales, que sí sea el que nos salve, porque los ejércitos terrenales nos están matando. Esa designación, Yahvé Shebaot, o Jehová de los ejércitos, es una designación muy interesante que nace precisamente desde la desesperación de pueblos oprimidos por gobiernos opresores. La palabra Adón o Adonai, que ya dijimos que significaba Señor, se usa para referirse a la soberanía de Dios como Señor, dueño, juez o padre de todo lo que existe. En un libro que a mí me fascina mucho del Antiguo Testamento, que es el libro de Oseas, en el capítulo 2, Dios le dice a Israel, hablando como si Israel fuera una mujer, el reino del norte, como creo que es el reino del norte al que se dirige Oseas, y Dios le habla al reino del norte como a una mujer que ha engañado a su esposo. Dios se pone en el papel de un esposo engañado y la mujer como una mujer engañadora, y entonces Dios dice, ya no me llamarás eh, Adón, que significa que ya no me llamarás Señor, sino que de ahora en adelante me llamarás, eh, bueno, no recuerdo la palabra hebrea, pero ya no me llamarás Señor, sino que de ahora en adelante me llamarás esposo, me llamarás marido.
Y es muy bonita la figura allí que hace, porque Dios lo que dice es, yo ya no quiero ser dueño tuyo, lejano a ti. Yo quiero ser cercano y yo quiero estar contigo en intimidad, le dice al pueblo, ¿no? Es la palabra Adón, que es Señor, ¿cierto? Se puede también traducir como Adonai, que es mi Señor para hablar de Jehová, mientras que Adón es pues cualquier Señor, como bien el video nos lo explicó. La otra palabra o la otra designación para hablar de Dios es el Elión o el Altísimo, que es una declaración enoteísta. ¿Qué significa la palabra enoteísta? ¿Qué es la palabra enoteísta o qué es el enoteísmo? Nosotros hemos visto que el monoteísmo es la adoración a un solo Dios, ¿sí o no? Monoteísmo es la adoración a un solo Dios. Politeísmo es la adoración a muchos dioses, muchos dioses. Pero enoteísmo significa la adoración a un solo Dios, aunque se crea que existen otros dioses. No sé si me explico con eso. Es decir, cuando nosotros decimos que somos monoteístas, creemos solo en la existencia de un solo Dios, porque somos monoteístas, es decir, creemos en la existencia de un solo Dios. Si dijéramos que somos politeístas, creemos en la existencia de muchos dioses. Pero si somos enoteístas, creemos en la existencia de muchos dioses, pero creemos en la existencia de que un Dios está por encima de los demás dioses. Entonces, el Elión es el Altísimo y es una declaración enoteísta que significa que Dios es el más alto de todos los dioses. Entonces, si ven que lo que significa el Altísimo es la existencia de un Dios, Yahvé, que es el más alto o el más grande de todos los demás dioses, porque se cree la existencia de otros dioses, ¿verdad? Aunque no se adoran a esos otros dioses. Las designaciones dadas por Dios, dadas a Dios por sus manifestaciones también es importante, ¿no? ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, Jireh, que es el Dios que provee, y esto no es un nombre, sino que se le designó así porque Dios en algún momento proveyó. En Génesis 22, por ejemplo, si quiere se puede leer, las personas que están leyendo, viendo el video en casa, lo pueden parar un momentico y leerlo, o si alguien quiere leerlo, no hay ningún problema. Jireh, que significa el proveedor, ¿cierto? Básicamente es porque en algún momento, como de pronto nos lo dice Génesis, Dios proveyó. Por ejemplo, está Mekadesh, que es el Dios que santifica. Y este tampoco es un nombre, simplemente que es algo que Dios hizo al santificar a alguien y básicamente por ese acto, entonces a Dios se le designa como el santificador. Pero no se llama Mekadesh, no se llama Jireh, simplemente es el Dios que hace que eso pase. Yahvé Nisi o Nisi, ¿cierto? Que significa el Señor es mi bandera o el Señor es mi estandarte, o básicamente es el que pelea por nosotros, el que pone la cara por nosotros, sería otra designación. Rafa, ¿cierto? Que lo decíamos ahorita, Dios es mi sanador, ¿no? Dios es mi sanador. No se llama Rafa, ¿no? Por ejemplo, el nombre Rafael, ¿cierto? Que nosotros ya lo conocemos, algunos otros tenemos algún conocido Rafael por ahí. Básicamente el nombre Rafael es Rafael. Y recordémonos que la palabra él significa Dios. Entonces, Rafael, el Dios que sana, ¿no? O el Dios sanador, significa ese nombre. Entonces, Dios es mi sanador, ¿verdad? Dios es mi sanador. Roí, ¿no? Un nombre muy bonito, que significa básicamente el Señor es mi pastor, pero esta palabra no está del todo clara. Esto no está del todo clara porque básicamente este nombre significa el Dios que me vigila, o el Dios que me ve, o el Dios que me cuida. Uno podría hablar y decir, Roí significa que el Señor es mi pastor, porque pues básicamente un pastor eso es lo que hace, ¿no? Cuidar y vigilar. Pero no es tan correcta la traducción porque básicamente roé es ver, ¿no? Habla de ver. Y roí, por esta terminación, y es el Dios que me ve a mí. Esta palabra roí, ustedes la encuentran en el relato de Agar. Cuando Agar y Sara altercan,
y Sara le dice a Abraham, sáqueme esta mujer de aquí porque me está humillando y etcétera, etcétera, Abraham en un acto de muy poquita fe, de muy poquita humanidad, echa a Agar de la casa con el hijo, ¿no? Con el hijo, con Ismael. Y los dos se van al desierto. Y por allá se les aparece Dios. Y Dios le hace una promesa a Agar y le hace una promesa a Ismael. Y Agar dice, este es el lugar de el que me ve, el viviente que me ve, dice la Reina Valera, pero la palabra que usa es la palabra roí, ¿no? Porque Dios me ha visto a mí, ha visto mi aflicción. Entonces, roí significa el Dios que ve. Y también está, por supuesto, Yahvé Shalom, que ya dijimos que esta palabra Yahvé básicamente es el tetragramatón divino, y Shalom significa el Dios de paz, ¿no? El Dios de paz o el Dios de nuestra paz. Y hay muchísimas otras designaciones. Por ejemplo, Yahvé Shammah o Shammah, el Dios que está presente, Tzikenu, el Dios de la justicia, ¿verdad? ¿De dónde entonces sale la palabra Jehová? Pues ya lo vimos en el video, pero pues no está de más decirlo, ¿no? Sale, bueno, antes de decir esto, quiero decir que hay muchas otras palabras, Shammah, Tzikenu, Raja, Rafa, Nisir, Roí. Hay muchas otras palabras para designar a Dios, pero hasta ahorita lo que podemos decir es que no podemos hablar de nombres, no hablamos de nombres, porque Dios no tiene un nombre porque lo limitaría. Estamos hablando de características de Dios y estas son simplemente características que se le han dado porque Dios se ha mostrado de esa manera. Pero entonces nosotros tenemos una palabra muy normal en nuestras Biblias, sobre todo la Reina Valera, pero si ustedes lo notan, la nueva versión internacional y las versiones más, ¿cómo podríamos decir? Más modernas, más cercanas, son versiones que ya lo han cambiado. Si ustedes miran la nueva versión internacional ya no usa la palabra Jehová, ¿no? Más que todo es la Reina Valera la que ha usado la palabra Jehová. ¿De dónde sale la palabra Jehová? La palabra Jehová sale de una mala combinación entre Yahvé y Adonai, que eso nos lo explicó el video. Las consonantes del tetragramatón divino, que son estas, este es el tetragramatón divino, tetra, 4, grama, 4 letras, grama letras. Las consonantes del tetragramatón divino son estas. Y lo que hicieron fue, pues precisamente, poner esta letra A, esta letra O y esta letra A en el tetragramatón divino. Y pues ya vimos en el video que quedó algo así como Jehová o algo así. Las consonantes del tetragramatón divino se mezclan con las vocales de Adonai y dan como resultado la palabra Jehová o Yahová. Sin embargo, tiempos recientes de la era cristiana, esa palabra se convirtió en la palabra que finalmente nosotros conocemos como Jehová. Una tradición dice que así lo hicieron los maestros israelitas para evitar que los paganos, así fuera por error, pronunciaran el nombre divino correctamente. Entonces lo que hicieron fue combinarlo para que los paganos o los gentiles, al leer las escrituras hebreas, pues lo leyeran y, digamos, se equivocaran leyéndolo para que no fueran a pronunciar el nombre de Dios en vano, ¿no? Y entonces ahí está como básicamente la idea en ese aspecto. ¿Qué queremos decir entonces con esto? Básicamente lo que queremos decir con esto es que no está mal decir Jehová, ni mucho menos es un pecado decir Jehová, pero la idea es que en este momento nosotros empecemos a hablar o entendamos que básicamente lo que tenemos es designaciones y no nombres de Dios, ¿no? No nombres de Dios, sino designaciones a la divinidad. Bueno, agradecemos mucho a los que estuvieron presentes, pendientes. Les damos gracias por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad. Bendiciones de parte de la comunidad cristiana, La Roca de Betel.